Muy buenos días con todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida al tema del día de hoy, monitoreo electrónico fetal, en el cual voy a estar como responsable de la ponencia del día de hoy. Me presento, yo soy la obstetra Luz Fabiola Garnique Quirós. Les doy la bienvenida y el agradecimiento respectivo a cada uno de ustedes por la participación en el curso a dictar, que es monitoreo electrónico. Vamos a iniciar. El temario que vamos a realizar básicamente va a estar estructurado de la siguiente manera. Vamos a iniciar brindando la parte de definición, conceptos generales o básicos acerca del tema del monitoreo electrónico fetal. ¿Cuáles son aquellos elementos que debe tener todo trazado cardiotocográfico que nosotros como personal de obstetricia debemos de conocer y manejar también? La introducción y los objetivos del monitoreo electrónico fetal. ¿Cuáles son los elementos del trazado? ¿Qué parámetros tenemos que saber para considerar que la frecuencia cardíaca del feto está normal o está ya prácticamente volviéndose patológica? La línea de base, identificación de la línea de base, a qué altura del trazado tenemos que graficar la línea de base, las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal y asimismo también de la línea de base. El patrón sinusoidal, cómo lo identificamos en un trazado, la clasificación de las aceleraciones, asimismo también como el patrón de reactividad fetal, el concepto acerca de este patrón, la clasificación de las desaceleraciones, movimientos fetales, cuáles son los factores influyentes en los movimientos fetales, de la contracción uterina y también asimismo de la triple gradiente descendiente. La segunda parte de este tema es acerca del test no estresante y el test estresante, que son pruebas de bienestar fetal que básicamente nosotros realizamos, ¿no?, para poder identificar ciertas patologías en el feto. La parte de introducción en base a estas pruebas de bienestar fetal, cuáles son las indicaciones que hay que tener en cuenta para poder realizar esta prueba, los protocolos de atención, las técnicas del test no estresante, el test de Fisher y la interpretación respectiva de cada uno de ellos. El test estresante, cuál es la conducta obstétrica de este test estresante, cuáles son las ventajas y desventajas de esta evaluación, el esquema de reserva placentaria, como las indicaciones y contraindicaciones que nosotros debemos conocer. La metodología del test no estresante, la estimulación mamaria y ejemplos respectivos en base a estas pruebas de bienestar fetal, ¿sí? Entonces les acabo de compartir lo que es el temario en relación a este tema de monitoreo fetal intraparto que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, iniciamos mencionando lo que es esta evaluación de monitoreo electrónico en relación a las definiciones o conceptos básicos que nosotros debemos de conocer. Toda mujer embarazada, ¿no? Básicamente, como bien sabemos, el embarazo es un proceso fisiológico, es un proceso de cambios que se dan en todo el organismo, no solamente a nivel uterino. Van a estar expuestos a una serie de riesgos que puedan amenazar la salud y la vida de la embarazada. Una de las complicaciones más temidas es el óbito fetal, ¿no? Si bien es cierto, no se sabe la etiología o la causa específica por el cual un bebé se puede ovitar, pero la que se da con una mayor incidencia es la distocia funicular. La etiopatogenia del óbito fetal es controversial debido a que hay muchas causas relacionadas, las cuales pueden ser causas maternas, causas fetales o causas ovulares. Para conocer un poco del tema de la historia en relación a esta evaluación de monitoreo, este examen llega a nuestro país en el año 1978 en la Maternidad de Lima, que hoy actualmente a la fecha se conoce como el Instituto Nacional Materno Perinatal. Más de 100.000 monitoreos ha realizado la Maternidad de Lima en estos últimos 10 años, según datos estadísticos. Asimismo, también este examen, esta evaluación que realizamos, va a ayudar a tomar decisiones cuando nosotros identifiquemos mediante el trazado algún tipo de eventualidad, más que todo alguna complicación que se esté dando o alguna patología que podamos identificar en el feto para poder realizar la derivación respectiva al área especializada.
¿Qué es el monitoreo electrónico fetal? ¿No? El monitoreo electrónico fetal es un método que va a consistir en la monitorización continua, tanto de la frecuencia cardíaca fetal en relación a los movimientos del feto y a las contracciones uterinas, ¿no? En este monitoreo nosotros vamos a identificar diferentes factores, diferentes parámetros más que todo evaluar. Hay parámetros que se evalúan en la parte superior del trazado, como asimismo también hay parámetros que se evalúan en la parte inferior del trazado. ¿Y cuáles son los objetivos? Los objetivos, uno, es mejorar la calidad humana. ¿No? Mejorar la calidad humana nos referimos que en base a este tipo de evaluación cardiotocográfica que nosotros realizamos es para poder prevenir alguna complicación o algún riesgo en el feto y asimismo también en la madre y mejorar la calidad de vida. A los que nos referimos, por ejemplo, ¿no? En el caso del parto, cuando se da el periodo expulsivo en el nacimiento de un bebé, muchas veces tenemos algún tipo de percance con el descenso de la presentación, que la presentación del feto no desciende como debería descender de manera normal o fisiológica y demora. Entonces, a veces se realizan ciertas maniobras que están contraindicadas, ¿no? Muchas veces para que pueda salir el bebé. Sale el bebé, nace vivo, ¿no? Pero eso no garantiza de que ese bebé tenga una calidad de vida adecuada. Porque si es un bebé que ha nacido deprimido, con un ADGAR bajo, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que un ADGAR adecuado o ideal es de 6 hacia arriba, con una puntuación de 6 hacia arriba, pero si ya ese bebé nace con un ADGAR menor a 6, es un bebé que está naciendo deprimido, es un recién nacido que está naciendo con algún tipo de problema neurológico, con alguna secuela neurológica que se va a ir demostrando o presentando a largo plazo. Ese bebé posiblemente de ahí a unos años va a tener algún tipo de problema en el aprendizaje, en el manejo del conocimiento, ¿no? Justamente a causa de la manera como nació, de la secuela que presentó al momento del nacimiento. Entonces, no solamente se trata, colegas, de que el bebé nazca vivo, ¿no? Sino de que muy aparte de que nazca vivo, nazca bien. Y la calidad o el reflejo de que un bebé nazca bien justamente es la puntuación del ADGAR que se le realiza al recién nacido. Y eso es lo que nosotros debemos mejorar, mejorar la calidad humana, mejorar este tipo de sistema y más aún con lo que es el monitoreo electrónico, porque mediante el monitoreo fetal que se realiza, podemos identificar justamente estos posibles riesgos que presenta el feto o el bebé. Podemos identificar si ese bebé puede seguir intraútero o ya tiene que nacer, o tiene algún problema de distocia funicular, o tiene alguna patología que debemos identificarla ya en el trazado y terminar el embarazo si fuera necesario. Entonces, todos esos aspectos tenemos que interpretar en esos trazados, tenemos que realizar en este tipo de monitoreo fetal. Para de esta manera poder disminuir la tasa de morbimortalidad. Sirve de ayuda diagnóstica en obstetricia, ¿no? Nosotros como personal de obstetricia tenemos que velar por el control del seguimiento de nuestra gestante. Tenemos que monitorizar, hacer un seguimiento, estar al pendiente de nuestra gestante. Esa es nuestra función como profesionales. En este caso, lo del médico, el ginecólogo, es la responsabilidad que tiene con el paciente. Entonces tenemos que hacer cada personal de salud nuestra función y nuestro rol que se asigna en la calidad de atención que le tenemos que dar al paciente. Y los objetivos específicos, uno es determinar el bienestar del feto, ¿no? Determinar cómo está el bebé, cómo está la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cómo están sus movimientos fetales, si ese trazado tiene alguna desaceleración que puede estar presentando algún tipo de afectación al bebé. Detectar precozmente el sufrimiento fetal, ¿no? Que es importante en el trazado. Vigilar continuamente las contracciones uterinas relacionadas con la frecuencia cardíaca fetal. Eso es un parámetro que también tenemos que identificar si cuando viene la contracción, cuando se registra la contracción uterina en el trazado, tiene un grado de asociación con la frecuencia cardíaca, ¿ya? Porque muchas veces se da la contracción y la frecuencia cardíaca también se altera.
o puede ser lo contrario. Entonces, hay que poder identificar ese parámetro o ese factor. Predice el comportamiento del feto en el parto mediante el test estresante. ¿Qué es el test estresante? Su mismo nombre lo dice. El feto se estresa, es sometido a un proceso de estrés a raíz de la administración de la oxitocina, ¿no? Que nosotros administramos y colocamos a la gestante con este test. Entonces, mediante ese tipo de evaluación que realizamos por este medicamento, tenemos que evaluar cómo es el comportamiento del feto cuando es sometido a este proceso de estrés, ¿no? Cómo va a ir yendo su frecuencia cardíaca, si va a ir a presentar algún tipo de variabilidad en la frecuencia cardíaca, los movimientos, ¿no? Todas esas características. Determinar la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal frente a los diferentes fármacos, ¿ya? Que justamente es lo que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son los objetivos específicos del monitoreo? Uno es determinar la sensibilidad de la oxitocina mediante el test estresante. Tomar medidas correctivas para corregir el sufrimiento fetal, ¿no? Es por ello la importancia de esta evaluación, porque si nosotros estamos identificando en el registro cardiotocográfico que este bebé ya está en un grado de hipoxia, ¿no? En un nivel de hipoxia, podemos tomar una estrategia y una decisión de manera inmediata, ¿no? O una medida correctiva, como dice la diapositiva, para que ese embarazo ya llegue a su fin. Decidir la forma de terminar el parto, ya sea eutóxico o distóxico, ¿no? Dependiendo, porque muchos pueden terminar en cesárea, va a depender bastante de la gravedad del caso. ¿Cuáles son los elementos de un trazado? Estos se van a distribuir en dos parámetros. Uno van a ser los parámetros que se van a evaluar en la parte superior del trazado y la segunda parte son los parámetros que se van a evaluar en la parte inferior del trazado. En la parte superior vamos a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca fetal y los elementos que le competen. En la parte inferior se va a evaluar los movimientos del feto y las contracciones uterinas de la paciente. Y aquí justamente estamos viendo nuestro primer ejemplo, nuestro primer trazado, ¿no? Los elementos de un registro cardiotocográfico, como bien sabemos. Esta es la primera parte o la parte superior del trazado, esta es la parte inferior del trazado. Acá en la parte superior, ¿qué parámetros o qué es lo que nosotros vamos a identificar? Vamos a evaluar la línea de base, vamos a evaluar la variabilidad, la aceleración. Si en caso hay desaceleraciones, también lo vamos a ver en esta primera parte del trazado. Y en la segunda parte, los movimientos del feto. ¿Cuántos movimientos del feto registra este bebé, ¿no? Durante todo el tiempo que yo le realizo el monitoreo a mi gestante? Y asimismo, la presencia de contracciones uterinas, ¿no? Si verdaderamente hay contracciones uterinas con el patrón que se necesita para mencionar que es una verdadera contracción, o tal vez es una contracción de Braxton Hicks, ¿no? Es un falso trabajo de parto. Eso también hay que identificarlo en el trazado. Y esta línea que se marca aquí es la línea de base, que nosotros agarramos nuestra regla, ¿no? Ahí, y vamos a poder identificar cuánto es nuestra línea de base. Por ejemplo, vamos a aumentar la imagen acá. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Empieza 60, 80, 120, 150, 160, 210. Cada cuadradito vale 10, 120, 130, 140, 150. ¿Ya? Entonces, aquí es 150 y este es 120. Vamos a ver dónde se marcan todos los puntos de esta línea de base. Entonces vemos aproximadamente aquí es 140, 140. Casi la mayoría de los puntos se está marcando a nivel de 140. ¿Sí? A ver, vamos a ver hasta el final para confirmar. Entonces, 140, 142 aproximadamente sería la línea de base de este trazado cardiotocográfico. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como nosotros realizamos o identificamos la línea de base. Los parámetros de la frecuencia cardíaca fetal
no va a ser constante en todo el embarazo, va a disminuir a medida que avanza la gestación. La frecuencia cardíaca fetal se modificará con la maduración del sistema neurológico y los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal en un feto a término es de 120 a 160 latidos por minuto. ¿Qué interpretamos con esta diapositiva? Si bien es cierto, la variabilidad de la frecuencia cardíaca del feto no va a ser la misma en todo el periodo concepcional. Va a variar, ¿no? Tal como le indica su nombre. ¿Por qué va a variar? ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos un monitoreo clínico, el monitoreo clínico es el que ustedes realizan como obstetras en el control prenatal de la gestante. Le realizan su control prenatal, le van a escuchar los latidos fetales con su Doppler y van a evaluar o van a calcular, ¿no? ¿Cuántos latidos tiene este feto en un minuto? Ese es su monitoreo clínico. El monitoreo intraparto es el que yo voy a realizar un monitoreo de 20 a 30 minutos con mi monitor, donde yo voy a colocar mis transductores en la barriga o en el abdomen de mi gestante para poder determinar o identificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal en este periodo de tiempo, que es de 20 a 30 minutos. ¿Correcto? Ahora, cuando se da el desarrollo embrionario y parte del desarrollo fetal, el desarrollo embrionario, el embrión, nosotros lo clasificamos hasta las 7 semanas de gestación, de 7 a 8 semanas. A partir de las 9 semanas ya prácticamente entra en un periodo fetal. A las 5 semanas de gestación, todavía es un embrión, se va a dar lo que es la formación del corazón primitivo por anatomía. Entonces, esta formación del corazón primitivo va a conllevar a que la frecuencia cardíaca fetal no esté entre valores de 120 a 160. Exactamente, ¿no? O sea, los valores de la frecuencia cardíaca fetal va a haber una disminución, un descenso, es decir, que yo voy a encontrar una frecuencia cardíaca de 80, 90 o 100 como máximo de la frecuencia cardíaca de este embrión a las 5 semanas. ¿Por qué? Porque obviamente el corazón primitivo se ha desarrollado en esta edad gestacional, pero no hay una regulación absoluta. Es por eso que se muestra ese valor. Conforme va avanzando el embarazo, ya nos ubicamos en un embrión de 7 semanas, ¿no? A las 7 semanas, ¿qué se va a dar inicio o a qué se va a dar formación anatómicamente? A lo que es la parte del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático va a regular nuevamente la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Pero no va a estar en un 100% su formación total de este sistema nervioso parasimpático. Entonces, como no va a haber una formación al 100%, la frecuencia cardíaca del embrión a las 7 semanas va a estar algo alterada. Es decir, que los valores que va a presentar va a ser 160, 165, 170, ¿no? Que es parte de esta causa. Conforme sigue avanzando la gestación, ya nos ubicamos en una gestación de 23, 24 semanas, ¿no? Ya prácticamente la frecuencia cardíaca fetal se regula, es decir, ya va a estar en valores normales, que es lo que siempre encontramos cuando monitorizamos, ¿no? 140, 142, 150. ¿Por qué? Porque ya hay una formación total del sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya va a haber una regulación total al 100%. Es por eso que la variabilidad de la frecuencia cardíaca ya va a entrar en los patrones que se debería de encontrar, ¿no? Que 140, 145, 150, etcétera. Y asimismo también mencionar, ¿no? Que a las 28 semanas de gestación es cuando va a ser la aparición del sistema nervioso central, del sistema neurológico. Es por ello el motivo que nosotros mandamos este monitoreo fetal a partir de las 28 semanas, porque el objetivo principal de esta evaluación, de este monitoreo, es poder evaluar el sistema neurológico del feto. Esa es la función principal. ¿Ya? Y el sistema nervioso es el
último sistema que se forma en el desarrollo del feto. Es el último. Y el primero es el sistema circulatorio. Es el primer sistema que se forma. ¿Por qué creen que ustedes cuando le hacen la ecografía a la paciente, ¿no? O trae su informe ecográfico, dependiendo del caso, que ya a las 6, 7 semanas ya hay corazón, ya hay actividad cardíaca, porque el sistema circulatorio es uno de los primeros sistemas en formarse en el desarrollo del embrión. Entonces, en resumen, ¿no? Con este tipo de descripción que acabo de realizar del desarrollo tanto del embrión y del feto, cómo va avanzando, hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca. No es de que yo encuentre a un embrión de 6, 7 semanas y vaya a tener la misma frecuencia cardíaca que una gestación de 20, 22 semanas. Hay una variabilidad justamente por la parte del sistema neurológico, el sistema nervioso simpático y parasimpático. La actividad cardíaca fetal se refiere a toda característica prevalente asociada con las contracciones uterinas y los rasgos descriptivos que lo comprenden, que son la frecuencia cardíaca fetal, va a haber una línea de base, se va a identificar si hay una variabilidad en ella y si también hubiera algún tipo de modificación en la frecuencia cardíaca por medio de las aceleraciones y las desaceleraciones. La frecuencia cardíaca fetal basal va a ser el promedio de los latidos que se encuentren presentes, perdón, en la mayor parte del trazado en un mínimo de 10 minutos. ¿Qué debe cumplir? Que debe ser entre contracciones, debe evitar el intervalo de cambios periódicos y debe procurar hallar cuando el feto se encuentre quieto. ¿Ya? Pero aquí quiero resaltar algo de este concepto. Que para nosotros identificar y confirmar, ¿no? Decir de que hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, ya sea que esté alterada o lo contrario, tiene que ser en un periodo mínimo de 10 minutos, ¿ya? Eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Por qué? Porque cuando realizamos un monitoreo clínico, que es con nuestro Doppler, ¿no? Y encontramos latidos del feto que están disparados, ¿no? Es decir, entre comillas, está haciendo un cuadro de taquicardia, que encontramos al feto, ¿no? 160, 170, 175 latidos en un minuto, ya nos asustamos, ¿no? Y pensamos, este bebé está mal, se va a haber una complicación, es un riesgo, avisamos a todo el equipo de guardia, el ginecólogo, etcétera, ¿no? Entonces, al final, vuelve a tener una revelación, le hacen su monitoreo y estaba normal, se normalizó. Y también está el escenario opuesto, que es en el caso de la bradicardia, ¿no? Que los latidos empiezan a descender, que también es un signo de alerta. Entonces, lo que nosotros tenemos que realizar es que si ya con el Doppler identificamos, ¿no? Que ya hay una variabilidad, ya sea en un cuadro de taquicardia o posible bradicardia del feto, ¿no? Digo posible porque no podemos confirmar en un minuto que evaluamos que ya ese bebé está mal. Para ello, si fuera el caso, tenemos que hacer un monitoreo clínico intraparto. Y el monitoreo, en un periodo de 10 minutos que muestre el trazado, tenemos que identificar si verdaderamente está haciendo un cuadro de taquicardia o bradicardia, cumpliendo las condiciones que estamos visualizando ahí en la diapositiva, que debe ser entre contracciones, que debe evitar el intervalo de cambios periódicos y que el bebé debe estar lo más quieto posible. Porque un bebé que se está moviendo, obviamente la frecuencia cardíaca va a estar alta, ¿no? No va a estar entre 120 y 160, va a estar más de 160. Y aquí en este segundo ejemplo vemos nuevamente la ubicación y el trazado de la línea de base, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a acercarlo. La línea de base está 90, 100, 110, 120. Recuerden que cada cuadradito vale 10. Ya que es 90, aquí es 100, aquí es 110 y aquí es 120 y así sucesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, está por debajo de 120 la línea de base, ¿no? Aproximadamente 118, más o menos sería la línea de base de este trazado, ¿ya? 118. Entonces, si estamos hablando de 118, ¿qué sospecharíamos? Que sí, pues efectivamente este bebé está en un cuadro de bradicardia fetal, en un cuadro de una posible hipoxia. Las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal, tenemos a la taquicardia,
que es el aumento de la frecuencia cardíaca fetal por encima de los 160 latidos por minuto a partir de la línea de base con un periodo de 10 minutos o más. Es decir, que en 10 minutos o más de 10 minutos yo encuentro una frecuencia cardíaca fetal, una vez que he registrado mi línea de base, por más de 160 latidos, es un feto con taquicardia, como estamos viendo aquí en este ejemplo. 160, 170, ¿no? 170, 180. 65, 70, 75, 80, perdón. ¿Ya? Entonces 180. ¿Dónde está la línea de base? Está en 170. 170, 170, ¿sí? Todos los puntos, como ustedes están viendo, se marcan en 170. Entonces, mi línea de base sería 170 latidos por minuto. Y si ese fuera el caso, entonces es un feto con taquicardia fetal. Las variaciones que puede presentarse en la línea de base debido a una taquicardia son en base a causas fisiológicas o causas patológicas. Vamos a empezar con las causas fisiológicas. Dentro de estas causas fisiológicas está la prematuridad, ¿no? La prematuridad, ¿por qué? Porque si obviamente un bebé prematuro es antes de las 37 semanas de gestación, puede ser mucho antes también. ¿Qué pasaría si es un feto que está con menos de 28 semanas, ¿no? Cuando todavía no se ha desarrollado el sistema neurológico en su totalidad, puede presentar este grado de taquicardia, ¿no? Por un tema del sistema nervioso, simpático y parasimpático, que sería una causa fisiológica. Estimulación externa. ¿A qué nos referimos? Que el bebé puede hacer que esté durmiendo, esté en un estado tranquilizador, ¿no? Descansando. Y nosotros nos asustamos porque sentimos de que no se mueve, que no hay una buena frecuencia cardíaca del feto. Entonces agarramos nuestro estimulador, ¿no? Eleva la estimulación vibroacústica, le ponemos en la barriguita de la paciente y como es un efecto de corriente, ¿no? Para que se active el bebé puede despertarse, asustarse, ¿no? Y una persona que está asustada, ¿qué pasa? Se empieza a alterar, ¿no? Se empieza a mover, se empieza a desesperar y de por sí la frecuencia cardíaca también va a alterarse, va a aumentar, ¿no? Eso también sería una causa fisiológica. Y la taquicardia materna. La taquicardia materna muchas veces se presentan situaciones, ¿no? Sin ir muy lejos en nuestra misma ciudad, en Lima, cuando son víctimas de los amigos de lo ajeno, ¿no? Que les roban, ya sea su celular, su cartera, etcétera. ¿Qué pasa con la gestante? Se altera, se asusta, está con miedo, está en un estado de shock, ¿no? Entonces va a haber una taquicardia materna de la mamá que también se va a asociar a una taquicardia del feto. Entonces serían causas fisiológicas por las que se dé la taquicardia. Por otro lado, ya si partimos de la parte patológica, los focos infecciosos, ¿no? Las infecciones maternas, las infecciones del tracto urinario, las infecciones vaginales por candidiasis, por tricomonas, que eso también puede condicionar a que dé un grado de taquicardia. La anemia severa, los fármacos como la atropina, la ixosuprina y una hipoxia fetal precoz. Esas son las causas patológicas. El significado clínico de la taquicardia por sí sola no va a constituir un riesgo de sufrimiento fetal. El pronóstico va a ser leve si en caso no está asociado con DIPS o a la variabilidad disminuida. Cuando más elevada es la taquicardia del feto, o sea, está disparando ya valores más de 170, hay mayor probabilidad de un cuadro de acidosis fetal. Y aquí vemos nuevamente nuestro tercer ejemplo con lo que es un cuadro de taquicardia, ¿no? Miren, vamos a aumentar, vamos a acercar la imagen. Acá vemos nuestra línea de 150, 60, 70, 180, 190, ¿no? 200, 210. O sea, prácticamente esta línea de base está por encima de los 190. 192, 194 más o menos. Entonces es un grado de taquicardia bastante grave, ¿no? Y la taquicardia se va a clasificar en tres aspectos. Decimos que es una taquicardia leve de 160
hasta 170. Es una taquicardia moderada de 170 hasta 180. Y es una taquicardia ya grave, crítica, cuando ya es más de 180. ¿Ya? Entonces, esta sería una taquicardia ya grave, ¿no? Porque la línea de base está ubicada, ¿no?, en 192, 192, 194. Entonces, en esta situación hay que terminar el embarazo por la mejor vía, ¿no?, para poder prevenir una muerte neonatal. Acá vemos, por ejemplo, este trazado en la situación de un feto con anemia, ¿no? Vemos aquí la onda sinusoidal que se presenta y el grado de taquicardia que está presentando también de 190, 194. Llega hasta 200 llega aquí, ¿ven? Y aquí miren cómo hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca que de lo que estaba taquicárdico empieza a ser bradicardia. Perdón, de lo que estaba taquicárdico empieza a descender la variabilidad. Ya no se mantiene toda la línea de base en 200, sino ya llega hasta descender menor a 180. Ahora vemos en la otra parte, ¿no? Que ya vimos la parte de taquicardia, ahora lo que es referente al cuadro de bradicardia del feto. En el caso de la bradicardia fetal, va a ser menor a 120 latidos por minuto o menos de 30 latidos por minuto desde la línea de base normal durante 10 minutos a más. ¿Ya? Es el mismo escenario prácticamente que la taquicardia. Tengo que evaluar en un periodo mínimo de 10 minutos o más si verdaderamente este feto me está haciendo un cuadro de bradicardia fetal. ¿Cuáles son las causas o las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal? Es de la misma manera. Pueden haber causas fisiológicas y causas patológicas. Dentro de las causas fisiológicas tenemos el sueño fetal profundo, ¿no? Un bebé puede dormir hasta más de 6, 9 horas por día. Entonces, muchas veces podemos evaluar al bebé justo en el momento en que está durmiendo. Está en un sueño fetal, ¿no? Profundo, o sea, profundo que por más que nosotros la movamos a la paciente, la pongamos de costado, le decimos, señora, gire para el otro lado, ¿no? Y aún así la evaluamos, la volvemos a evaluar, pero el valor sigue siendo el mismo. Entonces, básicamente, no siempre, pero hay la posibilidad de que ese bebé pueda estar durmiendo. Entonces, ¿qué hacemos en ese tipo de aspectos para sacarnos la duda, para saber si todo está en orden? Podemos considerar realizarle lo que es la estimulación vibroacústica para poder activar, ¿no?, el sistema nervioso del feto y de esta manera poder identificar su frecuencia cardíaca. Y dentro de las causas patológicas tenemos las enfermedades autoinmunes, como es el lupus eritematoso sistémico, las colagenopatías, las enfermedades virales, tales como la rubiola, el cigometalovirus, los anestésicos locales, bloqueadores del sistema simpático y los cuadros de hipoxia fetal tardía, como la acidosis y la asfixia fetal. Esas son las causas patológicas. El significado clínico de la bradicardia fetal va a ser producida por la hipoxia propiamente dicha, que es un signo bastante ominoso cuando se asocia a una pérdida de la variabilidad y a la presencia de DIP2. Esto nos va a indicar que el bebé va a tener un cuadro de sufrimiento fetal y puede ser un acontecimiento preterminal. Acá vemos otro trazado, miren, vamos a aumentar la imagen. Como hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Esto es una paciente, por ejemplo, es una paridad, una gesta 2, ¿no? Para 1001, no refiere su fecha última de menstruación y está con una gestación post-término de 41 semanas. ¿Ya? Acá vemos la variabilidad, miren. Está 200, ¿no? Está por menos de 120 la variabilidad, lo cual nos indica un cuadro de bradicardia. ¿Y cuál fue el resultado de este bebé? Fue un recién nacido de 42 semanas, perdón, no fue de 41, que fue sometida a cesárea presentando un ADGAR de 8 al minuto
y de 9 a los 5 minutos, donde hubo líquido amniótico meconial espeso, como puré de arvejas, ¿no? Que indica un cuadro de hipoxia fetal bastante complicado para el bebé. Muy bien, ahora hablemos del patrón sinusoidal. El patrón sinusoidal es un patrón ondulante, ¿no? Que se va a reflejar por un aspecto de ondas en el registro cardiotocográfico. Es un patrón bastante raro, bastante difícil de poder encontrar en los trazados. Tiene una definición estricta, ¿no? Ya que debido a que la frecuencia cardíaca basal de 120 a 160 latidos va a presentar oscilaciones regulares. Una amplitud de 5 a 10 latidos por minuto, una frecuencia de 2 a 5 ciclos, ¿no? Que va a haber lo que es la variabilidad a largo plazo, y una ausencia de aceleraciones. Mire, no hay ninguna aceleración, ninguna. Totalmente homogéneo el trazado. ¿Ya? Ese es el patrón sinusoidal. Y debido a qué se asocia, ¿por qué lo podemos presentar? ¿No? ¿Cuáles serían las causas de este patrón? Perdón. Uno, anemia fetal crónica, inmunización RH, la ausencia de control neurológico del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, un feto con alguna patología cerebral, casos de hidrocefalia, casos de microcefalia, ¿no? Entonces, eso podríamos considerar tal vez o casos de ventriculomegalia, ¿no? Cuando hay una inflamación de el ventrículo mide más de lo normal, más de 10, hay una ventriculomegalia. Entonces, todo problema neurológico puede también estar asociado a un patrón sinusoidal, un cuadro de hipoxia severa o acidosis fetal. Acá vemos otro ejemplo, ¿no? Ven cómo no hay ninguna aceleración en el trazado, ¿no? Ninguna. Pasamos ahora a la parte de aceleraciones, las aceleraciones en el registro, ¿no? Va a corresponder a un aumento y a un retorno de la frecuencia cardíaca fetal con una duración igual o mayor a 15 segundos y una amplitud igual o mayor a 15 latidos. Cuando se dan gestaciones que tengan una edad gestacional menor a 32 semanas, hay que considerar 10 segundos y 10 latidos en el registro. Se menciona que es una aceleración prolongada si dura entre 2 a 10 minutos, ¿sí? La clasificación de estas aceleraciones van a ser aceleraciones no periódicas, que son las frecuentes, las que siempre vamos a encontrar en los registros, que se van a caracterizar porque son de intervalos casi regulares, son espontáneas, van a estar relacionadas, disculpen, van a estar relacionadas con los movimientos fetales y asimismo con la estimulación vibroacústica y no van a tener relación con las contracciones uterinas. ¿Cuál es el significado de esas aceleraciones no periódicas? Que va a ser un feto reactivo, va a ser un feto con un buen pronóstico, un buen bienestar fetal. Las aceleraciones no periódicas, ¿no? Van a indicar que un sistema nervioso central va a estar alerta, no va a ser un feto deprimido, va a ser un feto que va a tener un buen pronóstico, un buen bienestar fetal, ¿no? Como acabo de mencionar. Sin embargo, las aceleraciones periódicas nos mencionan otro tipo de alteración, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una aceleración periódica pura, es una aceleración transitoria, uniforme, simultánea a la de una contracción uterina. Va a ser el reflejo de toda actividad simpática del sistema nervioso autónomo y se va a asociar a presentaciones podálicas, a grados de inmadurez del sistema nervioso central o a grados de compresión funicular. En las aceleraciones periódicas puras, por ejemplo, acá vemos, ¿no? En este trazado van a haber signos sugestivos de distosia funicular en un parto vaginal con doble circular, ¿ya? Acá también vemos el mismo trazado.
Y en las clasificaciones de la aceleración encontramos aceleraciones periódicas, encontramos en este caso, en ese tipo de aceleraciones, un patrón de aceleración compensatoria, una aceleración que se va a presentar pre y una post desaceleración, va a haber una caída. Pueden ser de manera uniforme, como tampoco lo pueden ser. Pueden tener cierta intensidad o variabilidad en ella. Van a estar asociadas a compresión funicular y la interpretación de una aceleración periódica es que van a ser signos de alarma si desaparecen y las desaceleraciones se intensifican. Acá vemos justamente una aceleración periódica compensatoria. Estamos viendo acá en este trazado. Y esto es debido a un grado de distosia funicular, ¿no? Del bebé, un cuadro de hipoxia. Aceleraciones compensatorias acá vemos, acá ubicamos la aceleración compensatoria debido a una distosia funicular o a un circular de Cordoba. El patrón de reactividad fetal en los fetos que presenten hipoxia progresiva, los diptos van a preceder o a la pérdida de reactividad. ¿Cuáles van a ser los requisitos para mencionar que es un patrón reactivo en el feto? Uno, que hayan aceleraciones mayor o igual a 2 en un periodo de 10 minutos. Que las aceleraciones sean de 5 aceleraciones en 30 minutos o que presente 6 aceleraciones por cada 10 movimientos del feto. Una aceleración puede ser mayor o puede ser igual de 3 minutos después de una estimulación vibroacústica. Aquí vemos lo que es la reactividad, ¿ven? Como las aceleraciones se presentan de manera bastante marcada en este trazado, en donde indicamos que el feto está reactivo, ¿no? Está reactivo. La reactividad fetal puede ir o bien en aumento o bien en disminución. Si la reactividad va en aumento, va a despertar al feto, va a hacer que el feto esté alerta, va a haber una sobreestimulación del sistema simpático, ¿no? En el caso de las drogas, por ejemplo, una paciente adolescente, no más que todo, que consume drogas, que consume marihuana, cocaína, el feto va a estar reactivo, va a presentar una reactividad bastante alterada, bastante alta, ¿no? Puede haber un probable caso de hipoxia fetal también. Y cuando la reactividad está disminuida, va a haber una situación letárgica profunda. Puede ser un caso de restricción de crecimiento intrauterino, fármacos, drogas, alteraciones del sistema nervioso central, malformaciones o un cuadro de hipoxia fetal. La respuesta del feto frente a estímulos va a ser con los movimientos y con las contracciones uterinas. Esta reactividad va a estar asociada a aceleraciones cuando éstas se asocian a los movimientos fetales, que va a indicar que va a haber integridad entre el eje neurocardiolocomotor, que en la mayoría de los casos va a ser un signo de buen pronóstico. Acá vemos, esto es un trazado de una paciente adolescente, justamente como les mencioné, que consume lo que es drogas, ¿no? El feto, la reactividad alterada que presenta y va en aumento. Ya, miren acá, ¿ven cómo va en aumento la reactividad? Y acá todo lo contrario, ¿no? De lo que estaba acá, miren, aumento disparándose las ondas. Acá, básicamente, la reactividad va disminuida, empieza a descender. Muy bien. Ahora hablemos de la variabilidad. La variabilidad básicamente va a estar descrita como un proceso de homeostasis, que es el equilibrio entre los dos sistemas autónomos, el sistema autónomo simpático y el parasimpático, en donde el parasimpático va a aumentar y el simpático va a descender, ¿no? Va a ser una lucha básicamente de este sistema simpático, que es el que va a dominar
y la actividad parasimpática, la que va a predominar una actividad de reposo, de descanso. Esta variabilidad se va a dar entre un latido y latido, ¿no? Van a haber unos reajustes continuos y consistentes de la frecuencia cardíaca fetal que puede presentarse a corto plazo o a largo plazo. Acá en este ejemplo vemos un cuadro de variabilidad normal, por ejemplo, ¿no? Una variabilidad normal que se está dando en este trazado donde la variabilidad tiene un valor de 16. Ahorita vamos a ver más adelante. Acá también vemos una variabilidad normal. Ay, ya, esta línea de base, por ejemplo, está casi básicamente un poquito por encima de 120, ¿no? Que estamos presentando un cuadro de variabilidad dentro de los valores que necesitamos. Acá hay una variabilidad disminuida de la frecuencia cardíaca fetal. Mire, esa es una gestación de 41 semanas. La variabilidad silente o patológica, que es como una línea, ¿no? No hay ningún cuadro, no hay ningún pico, ni por menor que fuera que se registrara en el trazado. La variabilidad saltatoria es cuando se presentan varios, no ondas, pero varios registros, ¿no? De manera repetitiva. Y estas son las aceleraciones. ¿Ven? Por ejemplo, acá la aceleración entre contracciones uterinas, como estamos viendo acá, se presenta de manera normal. Acá hay una aceleración, perdón, dos aceleraciones, tres aceleraciones. ¿Y qué son las desaceleraciones? Van a ser las disminuciones transitorias de la frecuencia cardíaca fetal que deben cumplir dos requisitos. Deben durar más de 15 segundos y menos de 10 minutos. Deben descender por lo menos 15 latidos por debajo de la línea de base. Estas desaceleraciones se van a clasificar en desaceleraciones tempranas, tardías, variables y prolongadas. Las desaceleraciones tempranas son llamadas también DIT-1, que van a estar relacionadas con la compresión cefálica, o lo que, los que son los casos de hipertensión endocranial, que se va a dar a raíz de lo que es el DIP-1. La desaceleración tardía son llamadas también DIC2 en intraparto, que van a estar asociadas a insuficiencia placentaria. La desaceleración variable, llamadas también DIP3, van a estar asociadas a distocia funicular, y la desaceleración prolongada va a ser, debido a lo que es el efecto Poseiro o al síndrome de vena cava inferior. Entonces, en las desaceleraciones tempranas, en lo que es el DIT1, vamos a tener desaceleraciones repetitivas, uniformes, simétricas, ¿no? Que van a ser simultáneamente con la contracción uterina, el reflejo de la contracción, que es la imagen en espejo, va a ser debido a relaciones de compresión cefálica, como es la hipertensión endocranial, y va a ser raro que se presenten sin RPM. Y si en caso se presentan con membranas íntegras, se debe reevaluar la pelvis para descartar una incompatibilidad cefalopélvica. Los DIP-1, esta compresión cefálica que se puede dar en el DIP-1, puede ocurrir debido a los huesos pélvicos. A los huesos pélvicos, a las partes blandas del canal de parto, ¿no? ¿Qué tal si esa paciente se estrecha o tal vez los parámetros o los diámetros, perdón, de la pelvis no son compatibles con lo que es el diámetro biparietal o la cabeza del feto? Entonces, eso va a ocasionar una complicación, una desaceleración al trazado. En el caso de los podálicos, que se ubican a nivel del fondo uterino, la compresión manual de la cabeza a través de la pared abdominal.
La fisiopatología de las desaceleraciones tempranas, en lo que es el DIP-1, tenemos a la compresión cefálica, a la hipertensión endocraniana, va a haber una reducción de la fosa del cerebro y va a haber, por ende, una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Ya? Ustedes vean, miren, cómo todo parte de la compresión cefálica. Se va a comprimir la parte cefálica del feto, ¿no? La parte de la cabeza, ocasionando un aumento en la presión endocranial, que va a ocasionar una hipertensión endocranial. Va a haber una reducción de la fosa cerebral como resultado y la consecuencia va a ser que los latidos van a empezar a disminuir. Va a haber un cuadro de hipoxia. Las desaceleraciones tempranas también hay que recordar que van a ser dañinos si se va a repetir en cada contracción uterina, si duran más de 90 segundos, si el nadir va a estar por debajo de 100 latidos y la desaparición de las desaceleraciones tempranas preexistentes va a significar que se produzca un daño del cerebro medio. Y acá vemos básicamente lo que es un ejemplo del DIP-1, ¿ya? En este trazado, como están viendo, se van a repetir en cada contracción uterina. Mira, acá hay contracción, acá está la desaceleración, la contracción. Acá hay una chiquita, pero también hay la presencia de la contracción, igual aquí, y de la misma manera en este último registro. Los grados de las desaceleraciones, según su amplitud, van a ser leve, moderado y severo. Leve cuando se registran menos de 20 latidos, moderado es entre 20 a 40 latidos y severo va a ser mayor a 40 latidos. Ahora, en relación a los DIPS-2 o las desaceleraciones tardías, ¿no? Esta desaceleración que se presenta en el trazado con una onda uniforme, con una imagen invertida a la contracción, pero no va a ser de manera simultánea. Va a iniciar con el acné de la contracción o con un retardo mayor a 20 segundos. Va a ser una caída lenta, de base ancha a una altura moderada o pequeña. Y el rango o amplitud que va a presentar va a ser generalmente mínimo. En el dictos nunca van a ser normales, se van a asociar a cuadros de hiperdinamia o hipertonía uterina, se va a asociar también a cuadros de taquicardia o bradicardia fetal, como a una disminución de la variabilidad. En factores maternos se asocia el DIP-2, ya que altera el flujo sanguíneo debido al efecto Poseiro. Va a haber una disminución del transporte de oxígeno debido a cuadros de anemia o de hipotensión materna. Van a alterar el equilibrio ácido-base, como son los casos de neumopatías, cardiopatías descompensadas, asociadas a restricción de crecimiento intrauterino y también asociados a cuadros de insuficiencia placentaria. Si desaparecen los diptos, entonces se le puede dar chance de que termine en un parto vaginal, en un parto eutóxico. ¿Ya? Acá vemos básicamente lo que es el reflejo de la parte de la insuficiencia útero-placentaria, ¿no? Acá vemos la capa del miometrio, el corión velloso, ¿no? Lo que es la parte, la arteria fetal, lo que es el cordón umbilical, el espacio intervelloso que básicamente conecta para que haya una circulación materna y la parte coriónica en donde participa lo que es el sincitrofoblasto. Las desaceleraciones tardías en el DIP-2, como bien hemos mencionado, agota la reserva placentaria, ¿ya? Es la finalidad porque está relacionado justamente a la insuficiencia placentaria. Acá vemos un ejemplo de DIP-2.
Miren, acá hay una estimulación vibroacústica y ya como que básicamente se registra una onda, ¿no? Pero ese no es el hecho tampoco. Igualmente aquí. Ahora, las desaceleraciones variables se van a relacionar con las contracciones uterinas, en donde el DIP3, como mencionamos, ¿no? El mayor porcentaje del 30% se va a relacionar con circular de cordón en los DIP3. Estos van a estar relacionados con la contracción uterina, no son de mal pronóstico si se asocian a movimientos fetales o a una posición materna. El patrón es más común en el trabajo de parto y si se agrega una disminución de la variabilidad y taquicardia va a ser un mal pronóstico. Y esa paciente obviamente va a terminar en una cesárea. La causa más frecuente de muerte intraparto o daño cerebral es cuando va a presentar un nadir menor a 60 latidos y una duración mayor a 60 segundos que va a dar como resultado un paro cardíaco. Y aquí en este registro vemos las desaceleraciones variables que se registran del DIP3, ¿no? De la misma manera en este registro también lo visualizamos. Aquí también. Y el DIP3 también menciona que la presencia de este DIP significa la integridad del sistema nervioso central, que puede haber algún grado de compresión del cordón. Representan también descargo del nervio vago frente a ciertos estímulos, como lo que son los casos de compresión funicular. Es más común, ¿no? Y no es uniforme. Puede variar en su forma y puede tener la forma de W cuando hay circular de cordón al cuello. La distocia funicular es la primera causa de muerte intraparto. Se va a presentar debido a una mala actitud de la presentación. En toda actividad uterina va a ser asincrónica. Hay hipoxia breve, que va a ser de manera repetitiva, y va a producir también, o puede producir lo que es una muerte súbita. Los movimientos del feto, esos van a ser una de las variables biofísicas más precoces en aparecer en el desarrollo del sistema nervioso central del feto. Bueno, se menciona que en sí, desde hace mucho tiempo, ¿no? El monitoreo de los movimientos fetales que van a ser realizados por diferentes métodos han sido considerados como un indicador de bienestar fetal. Los movimientos del feto están inversamente relacionados con las actividades de la gestante en la medida en que permanezca activa. Es posible que la mujer sienta menos a su bebé. Si descansa, lo va a sentir más, ¿no? ¿Por qué? Porque con nosotros en el control prenatal le preguntamos a la paciente, ¿no? Señora, ¿se mueve su bebé? ¿Todo bien con su bebé? La paciente va a decir, sí, se mueve. Y más se mueve en la noche, cuando estoy durmiendo, ¿no? Más se mueve, no puedo dormir, duermo poco, ¿no? Entonces, justamente aquí lo estamos mencionando, ¿no? Que en la noche, básicamente, es cuando la paciente te va a referir más que se mueve el bebé, porque va a estar en un estadio de reposo. Y siempre hay que preguntarle a la paciente si el bebé se mueve bastante, porque una paciente que te refiere, no, ¿sabe qué, obstetra? El bebé se mueve poquito o no se movió hoy día, ahí es cuando nosotros nos debemos alertar, porque algo no está bien. Puede ser que ese bebé ya subitó, puede ser que ese bebé sea un cuadro de hipoxia. Los movimientos del feto es un indicador de bienestar fetal. Es el método más antiguo y barato realizado por la percepción de la madre, obviamente, porque la mamá es la única persona que te va a dar esa información. No tiene ningún costo ni nada, porque es algo que tiene que ser percibido por ella misma.
La detección de los movimientos fetales por la madre han sido reconocidos desde hace mucho tiempo con signos de embarazo. La disminución o ausencia de los movimientos fetales nos indica anuncio de muerte fetal por un caso de posible asfixia. Y acá podemos registrar y podemos visualizar lo que son los movimientos, ¿no? Que son estas líneas de color negro, son los movimientos registrados del bebé por la mamá. Existen movimientos fetales individuales, que son movimientos de poca duración, ya que son menor de 5 segundos, son detectables de manera bastante fácil por la mamá y por las manos del examinador. Estos se van a dividir en movimientos aislados o movimientos simples y también movimientos repetitivos. Acá vemos los movimientos, ¿ven? Lo que está marcado con rojo son los movimientos del feto. Movimientos fetales múltiples. Y los factores que influyen en estos movimientos fetales tenemos a lo que son los ciclos de sueño, los ciclos de vigilia, ¿no? Del feto, como bien mencionamos, el feto puede dormir hasta más de 7, 10 horas seguidos, entonces eso puede confundirnos en el diagnóstico. Va a ser regulado por el sistema nervioso central. Los ciclos de vigilia aumentan al aumentar la edad gestacional. O sea, ya gestantes que están en el tercer trimestre, ya hay una posibilidad que el bebé aumente su ciclo de vigilia. 2, va a haber hiperglicemia y estado postprandial, ¿no? Donde puede darse lo que es un aumento de los movimientos fetales con dieta previa. 3, están los estímulos externos, donde van a alterar las actividades biofísicas y va a haber una mayor respuesta con estimulación vibroacústica. Las drogas también es un factor influyente en los movimientos fetales debido a que son estimulantes del sistema nervioso central, donde van a aumentar los movimientos fetales como la cocaína, ¿no? Como el trazado que vimos en la diapositiva anterior, como hay una reactividad fetal bastante marcada, que justamente era el caso de un adolescente que consumía cocaína. Depresores del sistema nervioso central, donde va a haber una disminución de los movimientos fetales debido a sedantes anestésicos. Alcohol, tabaco también van a conllevar a que disminuyan los movimientos del feto. Hipoxia y acidosis fetal, no va a haber reactividad. Cuando no hay reactividad, no hay movimientos respiratorios. Si hay un cuadro de acidosis severa, no hay movimientos fetales y hay pérdida del tono fetal, y eso también puede conllevar a lo que es una muerte fetal. Trastornos metabólicos van a ocasionar disminución de los movimientos del feto. Malformaciones fetales van a darse debido a casos de trisomías, anencefalias, que también van a disminuir los movimientos del feto. La cardiotocografía en los patrones de movimientos fetales, ¿no? Según el criterio del DEG y sus colaboradores respectivos, mencionan que el trazado, cardiotocográfico se va a dividir en un patrón normoactivo, en un patrón hipoactivo moderado, patrón hipoactivo grave o un patrón hiperactivo. Este es un patrón hipoactivo moderado, un patrón hipoactivo severo, un patrón hiperactivo que nosotros podemos encontrar en los registros. Las contracciones uterinas, ¿no? Toda contracción uterina, en donde el músculo del útero va a formar parte de todos los tejidos por fibras musculares, que va a ser entre una fase de contracción y otra de relajación. Cuando el músculo uterino se va a contraer, decimos que la embarazada tiene una contracción y se percibe por el endurecimiento del abdomen, ¿no? Y eso también es parte de la atención prenatal. La paciente muchas veces te refiere en el tercer trimestre de embarazo
que la barriga se le pone dura, que siente como que se contrae, que puede irradiar el dolor tal vez hasta la zona lumbar, hasta la parte de la espalda, de la cintura, ¿no? Y eso justamente se da producto de la contracción, que generalmente en el tercer trimestre lo que vemos son las contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Esas contracciones irregulares, esas contracciones heterogéneas que no son totalmente verdaderas, son las que identificamos en el tercer trimestre de gestación. ¿Cuáles son los elementos de una contracción uterina? Tenemos 4 elementos: la presión basal, la intensidad, la frecuencia y la duración. La frecuencia basal nos enfocamos en el tono de la contracción, ¿no? Donde va a ser la presión que se va a dar de manera más baja y se va a registrar entre contracciones durante el periodo de relajación uterina, que debe tener un tono basal de 8 a 12 milímetros de mercurio. La intensidad va a ser la presión máxima que alcanza la contracción uterina. En trabajo de parto va a oscilar entre 30 a 60 milímetros de mercurio. Es perceptible por palpación cuando llega a los 10 milímetros de mercurio y produce dolor a los 15 milímetros de mercurio. 3. Encontramos la frecuencia, que es el intervalo entre una contracción y otra en el lapso de 10 minutos. Durante el trabajo de parto se vuelven más regulares y ocurren con una frecuencia de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos. Y el último patrón de la contracción es la duración, ¿no? Que va desde el inicio hasta el término de la contracción con respecto a la línea basal. La duración clínica se puede percibir por palpación entre 45 y 60 segundos y va a ser percibida por la paciente durante unos 35 a 50 segundos. ¿Cuánto es la duración total? Que es medida por registros internos, van a oscilar entre 200 segundos. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta estos parámetros o esos elementos de la contracción uterina, que básicamente cuando nosotros decimos de que una paciente agarra patrón, tiene una buena dinámica uterina, a ver, denme un momento, por favor, un ratito, por favor. Ya, muy bien. Entonces, como les estaba mencionando, cuando nosotros queremos saber si esa paciente agarra un buen patrón de la dinámica uterina, tiene una verdadera contracción uterina, ¿no? Tiene que tener esta paciente una frecuencia, es decir, 3 contracciones en un periodo de 10 minutos, con una buena intensidad, una buena duración de más de 30 segundos. Ahí podemos indicar o podemos ya decir de que la paciente tiene un buen patrón, ¿no? Y para tener un buen patrón, una buena dinámica, va a arrancar un verdadero trabajo de parto, va a avanzar bien correlativamente su dilatación también. Y aquí están los elementos de la contracción. Tenemos perdón, el tono, la duración, la intensidad, la frecuencia de la contracción. ¿En cuánto tiempo vamos a evaluar la contracción uterina? En 10 minutos. Los tipos de contracción uterina tenemos el tipo A, que son los que presentan poca intensidad, con un parámetro de 2 a 4 milímetros de mercurio. Van a estar consignadas a pequeñas áreas del útero, no necesariamente a nivel del fondo uterino. Su frecuencia es 1 por minuto y no son percibidas por la mujer grávida ni tampoco por palpación abdominal. Las contracciones de Braxton Hicks que todos conocemos, o las contracciones de tipo B,
Son contracciones uterinas rítmicas, indoloras, que se presentan a partir de las 28 semanas de gestación. Tienen una intensidad de 10 a 15 milímetros de mercurio. Su frecuencia es bastante baja y se pueden propagar en áreas más grandes del útero, ¿no? Casi a nivel del fondo uterino. Las contracciones uterinas tipo C van a invadir todo el útero, van a poseer la triple gradiente descendente, ¿no? Que es a nivel de las trompas, de los cuernos, de las trompas de falopio, donde se va a ubicar este marcador que va a dar lo que es la contracción uterina. Y la intensidad de toda contracción debe alcanzar valores comprendidos entre 25 y 45 milímetros de mercurio. El intervalo entre los vértices de las contracciones deben oscilar entre 2 y 4 minutos. Y entre las contracciones, la relajación del útero debe ser completa, debe ser de tono normal, entre 8 a 12 milímetros de mercurio. En la triple gradiente descendente, la propagación descendente de la contracción uterina es debido a una intensidad mayor en el fondo uterino. La duración de la fase sistólica de la contracción va a ser mayor también en el fondo uterino. Y de esa manera podemos concluir lo que es el tema de la contracción uterina que debemos de conocer. Ahora, evaluamos las pruebas de bienestar fetal que tenemos al test no estresante y al test estresante. El test no estresante es una monitorización continua que se va a dar de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Mediante un cardiotocógrafo externo, que es este monitor, en ausencia de actividad uterina irregular, perdón, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que la paciente no va a estar en trabajo de parto, ¿no? Muchas veces las pacientes llegan al control, llegan ya a 40 semanas de embarazo y aún no arrancan su trabajo de parto. Se puede considerar este monitoreo fetal que es el test no estresante. ¿Cuál es el objetivo? Es valorar el grado del bienestar fetal antes del parto mediante el estudio de la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos fetales. Las indicaciones para el test no estresante es que se va a dar a partir de las 28 semanas de gestación, pacientes que hayan tenido antecedente materno de óbito fetal, que en el control del bienestar fetal en el embarazo sea un embarazo de alto riesgo obstétrico. Todo embarazo es patológico, todo embarazo presenta de por sí un riesgo, por más de que la paciente no tenga antecedentes, por más de que se registre en el carnet perinatal ningún factor de riesgo, todo embarazo es de alto riesgo obstétrico, ¿sí? Alteraciones del líquido amniótico, ¿no? Casos de polidramios, casos de oligoamnios o de anidragmios que se pueden presentar del líquido amniótico, se sugiere realizar este test no estresante. Se podrá utilizar en el control de embarazos normales. Como bien les mencioné, ¿no? Embarazos de 40 semanas que ya llegan a término y aún no inician su trabajo de parto, se le puede realizar este monitoreo fetal, que es el test no estresante. No tiene ninguna contraindicación. Le pueden realizar a cualquier paciente. Los parámetros a evaluar en el test no estresante es la frecuencia cardíaca fetal basal, que tiene que estar entre 120 a 160 latidos por minuto, la variabilidad, que es entre 10 a 25 latidos por minuto, las aceleraciones, que tienen que estar presentes en el trazado, pueden presentar 2 aceleraciones en 10 minutos, o 3 en 20 segundos, o 5 en 30 minutos. Las desaceleraciones van a estar ausentes, ¿ya? Que es uno de los parámetros que tenemos que evaluar. Y los movimientos del feto tiene que presentar más de 3 movimientos en 10 minutos y tiene que haber ya sea presencia de movimientos únicos o múltiples. El protocolo de atención del monitoreo electrónico fetal en esta evaluación intraparto, hay que tener en cuenta este protocolo. Condiciones previas, ¿no? Que la gestante haya ingerido alimentos dentro de las 2 horas antes del examen. Las pacientes cuando van al establecimiento de salud, ya sea al centro de salud, al hospital, ¿no? En donde realicen estas pruebas de bienestar fetal, muchas veces ya ha tomado desayuno o ha almorzado hace más de 2 horas,
¿no? Y por más que la paciente diga, no, pero yo ya comí, ya desayuné, ya almorcé, hay que sugerirles de que tienen que comer algo antes de realizar el monitoreo, ¿no? ¿Cuál es lo más común que se da? Que le digan que se compre su chocolate, sus 5 caramelos de limón, su cajita de frugos, para que de esta manera pueda activar la glucosa y el resultado sea un resultado verdadero, confiable, y no un falso positivo. Evacuación de la vejiga, ¿no? Las pacientes a veces están con la vejiga llena, le han puesto ya el monitor, todos los transductores en el abdomen, ¿no? Y cuando van a evaluar, ven que el feto está desplazado por la vejiga hacia otra parte del monitor. Entonces, ¿qué evalúan? Que la vejiga está llena. Y muy aparte de eso es que la paciente esté incómoda, ¿no? Porque te dicen, señorita, puedo ir al baño, que ya no aguanto, ¿no? Entonces, otra vez tienes que sacarle los transductores y volver a colocarlo nuevamente. Entonces, para evitar eso, así la paciente te haya dicho, no, acabo de ir al baño o no tengo ganas de orinar, mándenle al baño, mándenle al baño, ¿ya? Realizar en diferentes posiciones. A veces está en una sola posición, en posición ya sea de cúbito supino, por ejemplo, ¿no? Y empieza a haber una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal que nos pueda mandar alguna señal de alerta, cámbiala de posición, ponla de costado, en de cúbito lateral izquierdo, en una posición semisentada, para ver si mejora la oxigenación del feto. Los protocolos de atención también hay que tener en cuenta, dentro de las condiciones previas, que el ambiente tiene que ser tranquilo, hay que brindar una explicación breve a la paciente, ¿no? Una explicación breve nos referimos a que hay que explicarles cuál es el procedimiento que se va a realizar. Bueno, no procedimiento, sino la evaluación que se va a realizar, ¿no? Cuánto tiempo va a estar con los transductores, en qué posición va a estar, cuál es la finalidad de realizar ese examen, ¿no? La importancia de ese examen, y que se le va a entregar a sí mismo lo que es un registro, ¿no? Un trazado para que lo pueda adjuntar a sus documentos y de esta manera poder hacer un seguimiento de cómo está yendo el pronóstico del bebé. Determinar el tiempo de ayuno, ¿no? La evaluación de la vejiga, como les digo, así la paciente no desea miccionar, mándenla al baño antes de realizarle su monitoreo. Revisar la historia clínica y consignar fechas si la edad gestacional corresponde a la que está actual, si la fecha probable de parto es la indicada, de a partir de cuándo se le empezó a determinar el tiempo de gestación, ¿no? Si fue por una fecha de menstruación confiable, si fue por una ecografía del primer trimestre, todo eso hay que evaluar. Investigar si la paciente usó algún medicamento, ¿ya? Algún medicamento. Hay que reconocer el tipo de papel térmico con el que se está trabajando y la escala de registro. Calibrar el equipo a un nivel basal del útero, que tiene que ser entre 8 a 10 milímetros de mercurio. El control de las funciones vitales de las pacientes en cada cambio de posición que yo realice. Las maniobras de Leopold a realizar para determinar el dorso fetal y hallar el foco máximo. Y acá vemos las maniobras de Leopold, ¿no? Que nosotros de por sí tenemos que realizar. Cuando ingresa una paciente al ambiente de monitoreo, muy aparte de explicarle cómo es el procedimiento a seguir, la evaluación que se le va a realizar, tenemos que realizar las maniobras de Leopold, tenemos que tomarle las funciones vitales a la paciente, su presión, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? Antes de colocar los transductores. Entonces, dentro de las 4 maniobras de Leopold que realizamos, la primera maniobra es para realizar lo que es la palpación manual del fondo uterino para determinar qué parte del feto lo está ocupando. La segunda maniobra es la evaluación a nivel de los flancos maternos para poder determinar la parte de la posición fetal, si está en una posición izquierda o en una posición derecha. La tercera maniobra es para poder determinar si el bebé, ¿no?, está encajado, no, perdón, para poder determinar la presentación del bebé, si es una presentación cefálica o una presentación pelviana. La cuarta maniobra es para determinar si ya hay encajamiento fetal, ¿no?
Eso nos permite evaluar la cuarta maniobra de Leopold. Los protocolos de atención, en este caso del test no estresante, es colocar el transductor de la actividad, lo que es el tocodinamómetro, a más o menos 8 centímetros del fondo uterino. Y nunca hay que echar gel, ¿ya? No se echa gel al toco. Al Doppler sí le echamos gel para poder ir evaluando lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Pero a lo que es el toco, no se le echa gel. Se coloca tal cual. Las técnicas del test no estresante hay que registrarlo de 30 a 80 o 90 minutos de registro. Hay que retirar los respectivos transductores y hay que emitir los resultados. Como bien sabemos, nosotros este test o esta evaluación intraparto lo realizamos en un tiempo de 20 o hasta 30 minutos, según sea el caso. El test de Fisher actualizado, ¿no? Esto lo hemos sacado del Instituto Nacional Materno Perinatal, es del año 2022. Los parámetros que vamos a evaluar en este test de Fisher es la línea de base, la variabilidad, las aceleraciones, las desaceleraciones y los movimientos corporales del feto. Empezamos con la línea de base, ¿no? Estos van a tener un puntaje ya sea de 0, 1 punto o 2 puntos. La línea de base, cuando hablamos de un puntaje de 0, va a estar entre menos de 100 o mayor a 180. Un puntaje de 1 punto, la línea de base va a estar entre 100 a 119 o de 161 a 180. En un puntaje de 2, se va a encontrar en valores de 120 a 160 la línea de base. En lo que es la variabilidad, si presenta un puntaje de 0, va a estar menor a 5 la variabilidad, con un patrón sinusoidal. Un puntaje de 1 va a estar entre 5 a 9 o mayor a 25. Un puntaje de 2 va a estar entre 10 a 25 la variabilidad. Las aceleraciones que se presentan en un lapso de 30 minutos, no va a haber ninguna o ausencia de aceleraciones, va a tener un puntaje de 0. Si las aceleraciones son periódicas, ¿no? O presentan de 1 a 4 episodios, va a tener un puntaje de 1, un punto. Y si se presentan más de 5 aceleraciones en un periodo de 30 minutos, va a registrarse con 2 puntos. Las desaceleraciones van a ser tardías, cuando se va a dar en más del 50% del trazado. Pueden ser variables significativas o también tardías espontáneas. Cualquiera de ellas se va a registrar con un puntaje de 0. Un puntaje de 1, cuando las desaceleraciones van a ser tardías en menos del 50%, van a ser variables no significativas o van a estar ausentes, donde van a registrar 2 puntos. Y por último, el último parámetro son los movimientos corporales, ¿no? Los movimientos corporales, cuando no hay ningún movimiento del feto, son 0 puntos. Cuando presenta de 1 a 4 movimientos es 1 punto. Y cuando presenta más de 5 movimientos en 30 minutos son 2 puntos. Y de acuerdo a eso nosotros podemos sacar lo que es el bienestar fetal, ¿ya? ¿Cuál es la interpretación? Una interpretación cualitativa va a ser reactivo cuando los criterios de reactividad presentes y normales de los parámetros de la frecuencia cardíaca fetal se dan. Cuando los criterios de reactividad estén ausentes, ¿no? Y normales de los parámetros de la frecuencia cardíaca fetal, va a ser no reactivo. Cuando la reactividad estén ausentes y los parámetros de la frecuencia cardíaca fetal estén patológicos, va a ser patológico la interpretación del trazado. Hablamos de un test no estresante reactivo o no reactivo o patológico, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de reactivo y no reactivo, es cuando no hay reactividad, ¿no? Patológico, como bien hemos mencionado, que hay una frecuencia cardíaca fetal alterada, ya sea bradicardia o taquicardia fetal. Acá vemos un test no estresante reactivo, ven cómo la presencia de aceleraciones están bien marcadas, no hay reactividad del feto, no hay dinámica uterina, no hay contracciones uterinas,
hay más de 5 movimientos fetales que se presentan en todo el registro del trazado. Un patrón no reactivo, no hay aceleraciones, no hay dinámica tampoco. Un patrón patológico peor, ¿no? Más homogéneo se va, es como que un feto estuviera planchado, ¿no? Deprimido. ¿Y cuál es la conducta obstétrica a seguir? Cuando es no reactivo, hay que descartar que sea un falso positivo, indicar un test estresante y si es mayor de 36 semanas, completarlo con un perfil biofísico fetal. Si es reactivo, se indica un bienestar fetal con un control en 5 a 7 días. Si es patológico, se da en fetos menores de 34 semanas, donde van a completar lo que es el perfil biofísico fetal, y se va a plantear la finalización del embarazo en fetos mayores de 36 semanas, se va a indicar un test estresante o un test CST. Las ventajas es que diagnostica el estado fetal en el momento de la prueba, diagnostica los grados de descerebración fetal. La prueba de tamizaje se realiza en población de alto riesgo obstétrico. La tasa de mortalidad es baja y después de una prueba normal. ¿Cuáles son las desventajas? No va a simular el riesgo de trabajo de parto, va a tener baja sensibilidad, aunque una alta especificidad, va a requerir completar con otras pruebas de bienestar fetal. Y ahora, en relación a lo que es el test estresante, que es el otro tipo de monitoreo fetal que realizamos, esta prueba va a ser utilizada para valorar la capacidad funcional del feto, de la unidad fetoplacentaria frente a una situación de hipoxia provocada. Va a estudiar también la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal ante el estrés al reducir el flujo de sangre en el espacio intervelloso. ¿Cuáles son los métodos? Tenemos el test estresante por esfuerzo, el test estresante físico, el isométrico o el test estresante por tolerancia fetal a la contracción uterina, que está dentro de ellos lo que es el test estresante con oxitocina exógena y el test estresante con oxitocina endógena. El test estresante por tolerancia fetal a las contracciones uterinas, ¿qué significa? La definición es que va a tener la producción de las contracciones uterinas inducidas y la observación de las repercusiones que éstas tienen sobre el trazado de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuál es el objetivo del test estresante? Valorar la reserva fetoplacentaria. Ese es su objetivo principal. ¿Ya? Y acá vemos justamente una imagen de la reserva fetoplacentaria, cómo es la conexión que hay de la placenta con la unidad fetal. El esquema de la reserva placentaria es que se va a distribuir de la siguiente manera. Primero se va a dar de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, que es el patrón que se requiere, con un tono uterino de 8 a 12 milímetros de mercurio, donde se va a dar una reducción del aporte de oxígeno, va a darse un espacio intervelloso normal, la saturación de oxígeno del feto no va a caer, no va a descender por debajo del nivel crítico, no se va a presentar alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal y asimismo también va a haber una reducción, ¿no?, del espacio intervelloso. La saturación fetal cae por debajo del nivel y va a haber una estimulación centrovagal a nivel del feto que va a dar como consecuencia lo que es un DIP-2. El test estresante va a ser importante conocer lo que son sus indicaciones y sus contraindicaciones. En las indicaciones para realizar este test estresante es en casos de la restricción de crecimiento intrauterino, casos de la enfermedad vascular del colágeno, diabetes mellitus, hipertiroidismo, hipertensión crónica, anemia grave, hipertensión inducida por el embarazo, casos de isoinmunización RH, cardiopatías maternas,
o antecedentes de nacimientos muertos. Las contraindicaciones tenemos a lo que es el embarazo múltiple, los casos de polidramnios, ¿no? La cesárea anterior de 2 o más veces es un riesgo en este caso, porque ¿qué podemos ocasionar? De que hay una rotura uterina. Entonces, está contraindicado realizar este test. Las hemorragias del tercer trimestre, la presentación podálica, la amenaza de parto prematuro, incompetencia del cervix, ¿no? Cuando encontramos un cervix con una medida menor a 25 milímetros, ¿no? Un cervix corto que puede condicionar un parto prematuro, también se asocia a esas contraindicaciones. Casos de oligoinamnio severo, embarazos que tengan una edad gestacional menor a 36 semanas o una cesárea corporal previa. La metodología del test estresante, tenemos las condiciones previas como lo que son los casos motivo del examen, ¿no? ¿Por qué motivo se va a hacer el examen la paciente? Como hemos indicado, por un caso de RCIU, un caso de diabetes, de hipertensión, anemia, cardiopatías, etcétera, ¿no? Ingesta previa, de la misma manera, como el test no estresante, ¿no? Por más que la paciente te refiere, ya comí, ya almorcé, ya desayuné, señora, voy a comprar su chocolate, su caramelo de limón, para que pueda realizarse el examen. Evacuación de la vejiga y posición de la paciente. Hay que realizar el registro previo de 20 minutos, ¿no? Primero realizamos el test no estresante y posterior a ello el test estresante. Iniciamos la infusión de oxitocina de una miliunidad, lo incrementamos, esta dosis de oxitocina, cada 10 minutos, hasta conseguir un patrón de 3 contracciones o de 3 a 5 contracciones en un periodo de 10 minutos. Lo graficamos por este mismo periodo y una vez concluido el examen hay que leer y hacer la interpretación de la gráfica para poder emitir el diagnóstico. Los parámetros a evaluar del test estresante es que la frecuencia cardíaca fetal basal debe ser de 120 a 160 latidos por minuto, la variabilidad de 10 a 25 latidos por minuto, las aceleraciones, 2 aceleraciones en 10 minutos puedes encontrar o 5 aceleraciones en 30 minutos. Las desaceleraciones, perdón, no deberían de haber en tu trazado. Los movimientos del feto deben ser mayor a 3 movimientos en 10 minutos y las contracciones uterinas también deben presentarse de 3 a 5 contracciones en un periodo de 10 minutos. Dentro de los resultados de un test estresante, tenemos un test estresante negativo, positivo, sospechoso y insatisfactorio. El test estresante negativo es cuando va a haber una ausencia de tip 2 en la frecuencia cardíaca fetal con las contracciones uterinas registradas. Estas pueden ser reactivas o no reactivas. El test estresante positivo es cuando se producen DIC2 en más del 50% de las contracciones uterinas, que también estas pueden ser reactivas y no reactivas. Un test estresante sospechoso es cuando la presencia de DIC2 está en menos del 50% de las contracciones uterinas registradas. Un test insatisfactorio es cuando no se logra una dinámica uterina empleando un máximo permitido de la oxitocina, que son 30 miliunidades. ¿Ya? Y acá vemos la interpretación, ¿no? Que justamente es lo que acabamos de explicar. Acá hay un test estresante negativo con un grado de reactividad fetal, un test estresante positivo, un test estresante sospechoso, y un test estresante insatisfactorio. Lo que tenemos que realizar es repetir ese test a las 24 horas, según la edad gestacional que presente la paciente. Un test estresante equívoco, ¿no? O por estimulación vibroacústica, también se puede presentar. ¿Cuál es la conducta obstétrica que nosotros debemos tomar frente a estos resultados?
Si hablamos de un resultado negativo reactivo, va a ser bastante tranquilizador este resultado respecto al bienestar fetal frente al parto con un valor predictivo de una semana, ¿no? Ya sea entre 38 y 40 semanas, mientras no haya cambios del estado de la madre y el feto. Si es negativo, no reactivo, se puede repetir el examen. Si el resultado es positivo, se indica compromiso este resultado del estado fetal, en donde se debe terminar el embarazo a la brevedad posible. Por vía alta, si es positivo no reactivo en 1 hora, y si es positivo reactivo en un máximo de 6 horas. ¿Ya? Si en caso es un resultado sospechoso, la conducta obstétrica a seguir es que indica cierto compromiso de la reserva placentaria, ya sea según el tipo de patología, que se va a optar por repetir este test en un periodo de 24 horas o que se deba realizar otras pruebas de bienestar fetal. Si es un resultado insatisfactorio, indica que la prueba uterina no ha sido adecuada para probar el grado de insuficiencia uteroplacentaria, debiendo repetir la prueba en un periodo de 24 a 48 horas. Ahora vamos a hablar acerca del estímulo mamario, ¿no? La estimulación mamaria es una estimulación de los pezones de la gestante para poder liberar oxitocina a nivel hipofisial. Recordemos que la oxitocina justamente se da a nivel del núcleo paraventricular del sistema hipotálamo, de la parte de la neurohipófisis, ¿ya? ¿Cuál es la técnica? Se va a realizar un registro previo de 20 minutos del test no estresante y se va a dar explicación a la gestante de cómo se va a realizar ese tipo de proceso. Esta, por ejemplo, es una imagen de la glándula mamaria, donde se va a dar lo que es, por ejemplo, la parte de los lóbulos mamarios, la areola, el pezón, ¿no? Acá están también los conductos lactóferos y la grasa de la mama. Esta tracción que se va a hacer de los dedos del pulgar y el índice van a simular el movimiento de succión. A ver, deme un minuto, por favor. Ya, disculpe. Continuamos. Las técnicas de estimulación mamaria, ¿no? Estas técnicas que estamos explicando justamente, es la tracción de los dedos, que se va a dar primero de manera unilateral e intermitente, que es 1 por 5 minutos. Luego va a ser unilateral y continuo por 5 minutos. Si no responde, va a tener que ser de manera bilateral y de manera continua. Se tiene que registrar este test desde el inicio y las contracciones uterinas van a aparecer dentro de los primeros 15 minutos y si en caso no fuera así, hay que suspender el examen. Si se consigue, la prueba puede esperar hasta 30 minutos como mínimo y hay que interpretar e informar al paciente el resultado de ella. ¿Cuáles son las ventajas? Hay que dar más información. Este test, va a dar más información que el test no estresante, va a tener una mayor sensibilidad, va a tener una mayor especificidad que el test no estresante, va a proporcionar la dosis de sensibilidad uterina a la oxitocina, va a informar sobre el estado fetal en condiciones de estrés o sobrecarga y asimismo también va a informar la capacidad del feto para poder tolerar el parto vaginal. Las desventajas de esta técnica es que es el riesgo de desencadenar un trabajo de parto, ¿no? Porque si bien es cierto, si hace la estimulación de los pezones, como estamos explicando, así sea de forma unilateral o de manera bilateral, va a ocasionar que la oxitocina se active, ¿no? Y va a empezar a darse lo que son las contracciones, ¿no? Del útero y puede entrar en un trabajo de parto. Riesgo de producir hipertonía uterina e hipersistolia uterina, también es una de las desventajas. El riesgo de desencadenar sufrimiento fetal
en un feto con reserva placentaria limítrofe. Ante las desaceleraciones o que pueda presentarse algún evento adverso, se puede suprimir el uso de hipotensores, el uso de oxitóxicos, el cambio de posición de la paciente también se puede dar para poder mejorar la oxigenación o del síndrome de la vena cava, la hidratación parenteral, lo que es la hiperventilación y la oxigenoterapia intermitente. ¿Ya? Entonces, esta parte del monitoreo electrónico es importante porque nosotros debemos justamente conocer todos estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a retroceder, que es algo que quiero volver a acotar, es importante. Aquí, ¿no? En los elementos del registro cardiotocográfico. Todo esto es lo que nosotros tenemos que encontrar en el registro cardiotocográfico. Estos parámetros son los que nosotros tenemos que realizar en el momento de hacer el monitoreo fetal intraparto. ¿Ya? Entonces, de manera resumida, ¿no? La línea de base, que ya lo hemos visto, la parte de las aceleraciones que se van a encontrar entre contracciones uterinas, no en el momento de la contracción, sino que tiene que ser entre el espaciado de una contracción con otra contracción. Lo que es la variabilidad, ¿no? Que vamos a agarrar del punto más alto de la variabilidad con el otro punto más alto de la variabilidad para poder sacar el valor. Desaceleraciones son los picos que caen, ¿no? Que se presentan en la parte superior del trazado, que en realidad no debería de existir para saber que es un trazado normal. Caso contrario, hay que saber identificar si es un DIP 1, es un DIP 2 o es un DIP 3. Recuerden que el DIP 1 no es un DIP fisiológico, es un DIP que si se presenta de manera repetitiva, estamos hablando de un caso de una hipertensión endocranial, ¿no? De un daño neurológico al feto. Y asimismo la parte de los movimientos fetales y la parte de lo que son las contracciones uterinas que nosotros debemos tener presentes en el trazado cuando le realizamos a nuestras pacientes. ¿Ya? Muy bien. Eso ha sido básicamente el tema del día de hoy de monitoreo fetal. Hemos terminado un poco antes. ¿Sí? De antemano igual les doy las gracias por la permanencia durante la duración de la clase del día de hoy de lo que es monitoreo fetal intraparto. ¿Sí? Entonces, conmigo sería agradecerles por su permanencia y ya nos estamos viendo en el transcurso de la tarde de 4 a 6, ¿no? Están totalmente invitados para poder desarrollar el curso de partograma. Muchísimas gracias por la participación y vamos a desarrollar en la tarde el siguiente curso. Gracias, que tengan buenas tardes. Hasta luego.